En la palabra del Señor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Están viendo un fantasma? Estoy acá. Soy de carne y hueso, tóquenme. No se lo veo así medio. Ah, no me escuchan. Ah, ya, perdóname. ¡Hola! Buenos días, hermano. Como le decía, gracias por sus oraciones. Gracias por estar siempre atentos a la obra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero mostrarles esta pequeña foto. Dígame que hay una pepeta atrás, por favor. Gracias. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto casos así, verdad? De perritos abandonados, desnutridos, al borde ya de la muerte, que son rescatados y al final era un perrito muy bonito, ¿no? Solo que estaba obviamente abandonado, desnutrido, enfermo y qué sé yo, cuántas cosas más. ¿Por qué empiezo con esto? Porque cómo es que a veces los animales o incluso seres humanos también, hay seres humanos que uno lo encuentra, ¿verdad? Abajo de un puente, es drogadicto, alcohólico o alcohólica, y una persona andrajosa que está realmente abandonada en los huesos y de pronto lo traen a Cristo y esa persona comienza a transformarse y lo ves después de unos meses o de unos años una persona completamente distinta, ¿no? Yo conocí un par de personas así que llegaron a Cristo con la vida completamente arruinada y verlos después de 2 años eran personas completamente irreconocibles, ¿no? Como Dios había transformado su vida de una manera increíble. Y empiezo con esto porque de esto es justamente de lo que quiero hablar en esta mañana, cómo un gran salvador puede cambiar el destino de un gran pecador. Y a diferencia de un perrito, que es simplemente un animal que ha sido abandonado y es víctima de sus amos, por así decirlo, el ser humano no, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Estamos no solo arruinados, estamos muertos. Y cómo Dios puede transformar eso, aquello que era completamente imposible de ser transformado, lo transforma en algo maravilloso, que es un hijo o una hija de Dios. Y para eso acompáñame, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo número 1, y vamos a leer, hermanos, desde el verso 12 al verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Vamos a leer, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que han de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice, amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este día del Señor, que una vez más nos das el privilegio de estar aquí adelante, Señor, de tu presencia. Gracias por el honor, Señor, de poder predicarle a tu pueblo. Ayúdame a predicarlo, Señor, como debe de ser, de tal manera que tú seas glorificado y el nombre de tu Hijo como el único gran Salvador de los hombres. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si algo nos enseña este pasaje, es un pasaje muy bonito, es un
una suerte de testimonio, pequeño testimonio de lo que Pablo era y lo que Dios hizo con Pablo. Al final lo que podemos resumir, lo que podemos desquedar de este pasaje es que Dios se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque por su fidelidad, para su gloria, Él rescata a hombres y mujeres que estaban condenados, los rescata, los hace nuevas criaturas y les da un nuevo sentido y un nuevo propósito a sus vidas. Por eso les mostraba la imagen de este perrito, ¿verdad? Cómo es transformado por el amor de una persona, es transformado en lo que realmente debió ser siempre, un cachorro, un perrito, ¿verdad? La gran diferencia es que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es imposible ser transformados, pero Dios hace posible lo imposible. Él toma a una persona que está condenada, que está muerta, que es incrédula, que no quiere saber nada de Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Él toma a esta persona y la transforma en una nueva criatura, le da un nuevo sentido, le da un nuevo propósito para su vida. Y por eso Dios merece la gloria, porque Él puede hacer posible, vuelvo a repetir, lo imposible. Por ello, usted y yo, que ya hemos experimentado esa bendición, y si hay aquí en este lugar alguna persona que todavía no esté seguro si realmente Dios ha obrado en su vida, pues hoy puede ser un buen día en el cual Dios puede darte la salvación. Pero si es así ya, y estás seguro y convencido en tu corazón que Dios ya te ha salvado, entonces, hermano, hermana, dale gracias a Dios. Porque en tu pecado, en tu condenación, Dios se acordó de ti y te salvó, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no solamente darle gracias, sino vivir amándole, vivir sirviéndole y predicando su evangelio a otros, porque hay muchos más que todavía van rumbo a la condenación y que necesitan encontrarse con este gran Salvador. Tres cosas importantes de este pasaje que podemos entender. Primer punto, démosle gracias a Dios porque Él nos salvó por su misericordia. Versículos 12 al 14. Démosle gracias a Dios porque Él nos salvó para mostrar su paciencia. Versículos 15 al 16. Y por último, demos gracias a Dios porque Él es el gran Salvador de todos los hombres. Vamos a la primera parte de este pasaje y lo voy a leer nuevamente, pero en la Biblia de las Américas. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Antes de poder entrar de lleno en este pasaje, déjame contarte algunas cosas acerca de 1 Timoteo. 1 Timoteo es una de las cartas conocidas como las cartas pastorales, escritas por el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo para instruirle en cómo debe de comportarse en el ministerio en determinada situación. Recuerda que Pablo dejó a Timoteo en la región de Éfeso para que pastoreara, para que pusiera orden, para que ahí organizara las iglesias. ¿Por qué? Porque estaban proliferando falsos maestros, personas, dice Pablo, según los primeros versos del capítulo 1, que sin saber ni entender lo que hablaban, comenzaban a distorsionar la verdad del evangelio. Comenzaban a enseñar cosas que el evangelio no quiere decir. Entonces Pablo deja a Timoteo con el encargo, con la encomienda de que él ponga orden, que él pueda enseñar correctamente, de que pueda velar no solamente por el orden, por la doctrina, por la elección de los obispos, de los diáconos en estas iglesias en la región de Asia. Ahora, estos falsos maestros que estaban empezando a proliferar en las iglesias, ¿qué estaban haciendo? Bueno, no hacían avanzar el reino de Dios, obviamente con sus enseñanzas distorsionadas, estaban desviando la atención de los creyentes, estaban haciendo cosas indebidas y usted lo puede notar esto en los primeros versos del capítulo 1 de 1 Timoteo, ahí está, usted puede verlo en casa, pero lo que Pablo hace es hacerle énfasis a Timoteo, decirle, Timoteo, el evangelio que te ha sido encomendado, la palabra que te ha sido encomendada para que tú la prediques, para que tú la enseñes, para que tú la vivas, esta palabra tiene la finalidad de salvar al perdido. Mira lo que dice rápidamente en el versículo número 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, dice Pablo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Es el propósito del evangelio que es predicado por Timoteo y que también es predicado por Pablo, es la salvación de las almas. Entonces, en pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, no te entretengas haciendo otra cosa que no sea lo que Dios te ha mandado. Predica el evangelio porque por medio del evangelio las almas se salvan. Los hombres se convierten, el pecador puede ser transformado. Y esto, queridos hermanos, es
algo que realmente es muy relevante aún el día de hoy. ¿Cuántas iglesias, hermanos, hoy están predicando realmente la palabra de Dios? ¿Cuántas iglesias realmente hoy están predicando el evangelio? ¿Cuántos de nosotros a veces de repente estamos pensando que lo que las personas necesitan es más entretenimiento, es más tecnología, es más métodos novedosos y no simplemente el evangelio que puede transformar a las personas? Pablo dice, el evangelio es el único que puede transformar a las personas. ¿Amén? Y como ejemplo o como evidencia de esto, Pablo se pone como ejemplo a sí mismo. Él dice, mírenme a mí, por eso yo doy gracias, porque Dios me salvó a mí, siendo el pecador que era. Además, él más adelante dice, yo me considero de los pecadores el primero, es decir, el peor. No, no es el primero en pecar, porque el primero en pecar no fue Pablo, sino el primero en el sentido del peor de los pecadores. Y si Dios me pudo salvar a mí, dice Pablo, Dios puede salvar a cualquiera. Amén. Entonces Pablo empieza diciendo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Le estoy agradecido. ¿Por qué razones, Pablo? Porque me ha fortalecido, dice. Es decir, me ha empoderado, me ha capacitado, me ha habilitado, dándome vida cuando estaba muerto, haciéndome una nueva criatura cuando era hijo del infierno, dándome nuevamente un nuevo corazón cuando estaba completamente enardecido y enceguecido en mi pecado, cambiando el rumbo de mi vida cuando estaba yendo rumbo a la condenación. ¿Usted me entiende? Entonces Él me capacitó, Él me empoderó, Él me dio una capacidad que yo no tenía. Yo iba rumbo al infierno, hermano, usted también. Pero Dios me capacitó por medio del nuevo nacimiento para ser otra persona, con otra naturaleza, con otra... Aquí la palabra capacitar no significa realmente lo que uno puede entender por capacitar. Es decir, yo me capacito en el uso del Excel, por ejemplo, ¿verdad? O yo me capacito en ciertas cosas que necesito para mi trabajo. ¿Qué significa eso? Que estoy añadiendo conocimientos o añadiendo herramientas a mi vida. Ese es el sentido común que uno utiliza normalmente en la palabra capacitar, pero esta palabra realmente no es así. Esta palabra es dunamis, se me da el poder. Se me da el poder que yo no tenía para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Amén. Yo no tenía capacidad alguna, y eso es algo que tenemos que entender. Usted y yo, el hombre por naturaleza, no tiene capacidad alguna para vivir de una manera que le agrade a Dios. Es imposible. Necesitamos esa capacitación, si podemos llamarlo de esa manera. Prefiero esta palabra, regeneración. Necesito esta regeneración, necesito ser una nueva criatura, ser otra cosa, una nueva naturaleza para poder realmente hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces Dios ha capacitado, Dios le ha regenerado, Dios ha fortalecido a Pablo para poder hacer las cosas que Él quiere que haga. Y no solamente eso, sino que le consideró fiel, habiendo sido infiel. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo Dios puede considerar fiel al infiel? ¿Cómo Dios puede considerar justo al injusto? Esto es esta maravillosa palabra que en teología se llama la justificación. Dios nos justifica, nos declara justos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios puede ver a Pablo fiel a pesar de que él no era fiel. Dios puede ver a Pablo como un instrumento útil en sus manos cuando realmente era un instrumento inútil. O en todo caso útil para el diablo, porque usted recordará el testimonio de Pablo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Era un hombre bastante útil en las manos de Satanás, pero inútil completamente para las cosas de Dios, como usted y yo lo hemos sido. Pero Dios nos ha capacitado, nos ha empoderado y en segundo lugar nos ha considerado útiles en sus manos. Nos ha considerado útiles en sus manos. Y no solamente esto, dice Pablo, no solo me dio una nueva naturaleza, no solo me consideró justo y fiel, sino que me puso en el ministerio sin merecerlo. Cambió completamente el sentido de mi vida, ¿verdad? Yo iba rumbo a la condenación, estaba ciego, muerto, inútil para las cosas de Dios. Él me sanó, me dio vista, me dio luz, me dio una nueva naturaleza, me dio un nuevo corazón y me puso en otro rumbo. No solamente el rumbo a la santificación, no solamente el rumbo al cielo, a la gloria, sino en un rumbo de servicio, en un rumbo de bendición. Y lo que Pablo era, ya no lo fue más. A partir de ese momento, Pablo era un instrumento útil en las manos de Dios. Me puso en el ministerio, dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso en el ministerio a Pablo para glorificarle cuando antes le blasfemaba. ¿Verdad?
Puso Dios a Pablo en el ministerio para hacer crecer su reino cuando antes la perseguía. Y puso a Pablo en el ministerio para proclamar la verdad en amor cuando antes la injuriaba. Pablo antes blasfemaba, ofendía a Dios, pues. Ahora ya no le ofende. Ahora, ¿qué hace? Le glorifica con su vida. Antes era un perseguidor, perseguía a la iglesia. Ahora hace crecer la iglesia. Antes era un injuriador, un maldiciente, una persona que hablaba mal. Ahora abre su boca para proclamar la verdad. Qué lindo, hermano, cuando Dios no solamente transforma nuestra naturaleza, transforma nuestro destino, transforma nuestras palabras, transforma nuestros actos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, cambian de desear hacer las cosas del mundo, de desear el pecado, de desear mi propio egoísmo, de desear mi maldad, a desear alabar a Dios, a desear glorificarle, a desear servirle. La semana pasada hablábamos de esto y decíamos que para el creyente le es natural, o debería serlo, servir a Dios y amar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica del domingo pasado? ¿Y por qué es esto así? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nueva motivación, nuevos deseos. Lo que antes yo deseaba, ya no lo deseo más. Y si en algún momento tengo intención de desear las cosas del mundo, hay una guerra en mi interior. Porque yo sé que no lo quiero. Parte de mi ser lo quiere, pero mi ser no lo quiere tampoco, porque yo sé que ahora mi deseo es servir al Señor. Mi deseo es agradarle, mi deseo es alabarle, mi deseo es bendecirle. Y esto está diciendo Pablo, yo era blasfemo, ahora le glorifico. Yo era perseguidor, ahora extiendo el reino de Dios. Yo era injuriador, ahora proclamo la verdad en amor. Y esto es posible única y exclusivamente porque Dios me capacitó, Él me empoderó, Él me dio su Espíritu Santo, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y por esa razón yo le doy gracias. Querido hermano, ¿usted le da gracias a Dios? ¿Cómo era usted, hermano? ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Cuáles eran sus deseos antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cuál es su mente? ¿Cómo su mente era antes de conocer a Jesús? ¿Cómo es ahora? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Verdad? Espero que usted, mirando al pasado, a cómo era usted antes, no se pueda reconocer. Y diga, definitivamente, no soy la persona que era antes. Todavía no soy todo lo que Dios quiere que sea, pero voy en ese camino. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ir en ese camino, ¿verdad? Todavía no somos todos los que Dios quiere que seamos, pero definitivamente no somos lo que éramos cuando recién conocimos al Señor. Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos caminando, estamos glorificándole a Dios, estamos extendiendo su reino, estamos proclamando su verdad en amor, porque esas son evidencias de que realmente Dios me ha capacitado, que Dios me ha dado el poder, porque querido hermano, estas cosas vienen de adentro. Los deseos, las motivaciones, nadie te las puede poner, eso está en tu corazón. El creyente realmente no necesita que alguien le esté empujando, le esté diciendo lo que tiene que hacer. El creyente sabe lo que tiene que hacer, porque lo desea de todo corazón. Porque desea servir a su Señor, porque desea amarle y desea obedecerle. Ciertamente podemos pensar un momento en el testimonio del apóstol Pablo y pensar cómo era Pablo antes de conocer a Jesús y darte cuenta que realmente Pablo era otra persona, más allá de que tenía otro nombre, ¿verdad? Él se llamaba Saulo de Tarso realmente. Hechos capítulo 26, versos 9 en adelante, Pablo hablando de sí mismo, dice lo siguiente, y presta atención: yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, ¿ves? La blasfemia, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. ¿Ves? Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, me rodeó, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz de que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro
y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mi nombre, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el caso particular de Pablo, él recibió su llamamiento al ministerio en el momento mismo que él fue salvo. No siempre es así. No siempre es así. ¿Ok? Muchas personas son salvos y experimentan el llamado al ministerio después. En el caso de Pablo, las dos cosas ocurrieron a la vez. Dios le salvó y también le llamó al ministerio. Eso no significa que inmediatamente él se convirtió en el apóstol Pablo. No, usted sabe, pasaron como 13 años todavía para que Pablo realmente se convirtiera en lo que Dios quería que sea. Pero el llamado ya estaba allí. El deseo ya estaba allí. El anhelo, las motivaciones, el motor, pues, el motor interno que tiene cada persona, que le motiva a hacer algo, que le apasiona, ya estaba allí. Y déjame decirte, querido hermano, no hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que ha sido transformada por Dios, cuyo corazón ha sido restaurado y que ahora tiene como motivación darle la gloria a Dios. Porque te digo una cosa, pasarán tormentas, tribulaciones, pruebas, pero jamás esa lámpara se puede apagar. Amén. Eso no se puede apagar. Eso no se puede apagar. El asunto es que Pablo iba a la condenación, como todos los seres humanos, ¿verdad? Creyendo que le servía a Dios. Eso es lo peor, ¿no? Él pensaba que hacía un servicio a Dios. Él era sincero, sinceramente equivocado. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba andando bien, como muchas personas piensan, pero yo no soy pecador, yo no tengo problemas, yo estoy bien, yo creo que Dios sí me va a recibir en el cielo. Son sinceros, pero sinceramente equivocados. No conocen la verdad del evangelio. Pablo no sabía que él estaba completamente equivocado. No solamente era un incrédulo, era un enemigo de Dios. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces no solamente es una persona que no quiere saber nada de Dios, sino que es hostil contra Dios. Imagínate el choque que debe haber sentido Pablo en ese instante que Jesús le dice eso. Tú me estás persiguiendo. Tú piensas que me estás sirviendo, pero me estás persiguiendo. Tú piensas que me glorificas, pero lo que haces es blasfemarme. Tú piensas que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Lo que no sabes es que mi ira está sobre ti. ¿Verdad? Y ahí es donde llegó el cambio de Pablo. Sin embargo, ya que ha habido lo hermoso, doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, mi Señor, que me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, habiendo sido yo ya lo que ustedes saben, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero recibí misericordia o se me mostró misericordia. Esa palabra en el original está en una voz pasiva y no quiere decir que él encontró misericordia, no, a él se le mostró misericordia. Él no la buscaba, hermanos, porque recuerda, él estaba completamente pensando que estaba haciendo lo correcto. Él no era un buscador de esos que están buscando a veces cuál es la religión correcta. A ver, me voy a escuchar acá, luego me voy a la otra iglesia, luego me voy a la otra a ver cuál es la correcta. No, él no era un buscador, él estaba convencido de, lo que estaba, de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Así que él no halló nada, a él se le mostró misericordia. Dios le mostró misericordia a él. Dice aquí, porque estas cosas las hizo en ignorancia, en la incredulidad de su corazón. ¿Por qué dice Pablo esto, hermanos? Lo dice, ¿sabes por qué? Porque al inicio de esta carta, Pablo está hablando de los falsos maestros. Estos hombres que sabiendo lo que están haciendo, tuercen la verdad del evangelio. Por motivos egoístas, por motivos económicos. Estos hombres, a diferencia de Pablo, sí saben lo que hacen. Saben lo que están haciendo. Saben que están engañando a las personas. Saben que están desviando a las personas y lo hacen por lucro. Lo hacen por cualquier otro tipo de motivación. Su motivación interna no es glorificar a Dios. Su motivación interna es expandir su propio reino, es crecer en su popularidad, es hacerse engrandecerse sobre los otros hombres, obtener beneficio de las personas. Pero Pablo dice, yo lo hice lo que hice en incredulidad, en ignorancia. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo era una, pudiéramos ponerlo así, era una irracional, una persona irracional. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y se le mostró misericordia. ¿Qué más dice la palabra? Pero la gracia
Perdón, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, en la condición en la que se encontraba Pablo, y quiero que entiendas esto, Pablo era hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. ¿Quieres saber más detalles de Pablo? Mira Filipenses capítulo 3, ahí está todo el currículum vitae de Pablo. Era un judío de pura cepa, judío entre los judíos. Sin embargo, la condición espiritual de este hombre era de lamentar, era triste. Estaba abandonado a sus pecados, estaba lleno de odio, porque Hechos capítulo 9 dice que Saulo, respirando odio y amenazas contra los cristianos, los persiguió hasta Damasco. Entonces era un hombre duro de corazón. Es un hombre que en su ceguera, en su fanatismo, un poquito lo que vimos en el video, ¿verdad? De este hombre que esas personas que eran capaces de matar a su propia hija. A ese punto había llegado su ceguera espiritual. Ya no solamente a estar pasivo, sino a ser ofensivo ya contra la iglesia, a perseguir a los cristianos. En esa condición, depravada, corrompida, llena de odio, de rencor, de miseria interna, en esa condición, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y esa palabra que utiliza Pablo ahí es especial porque solo se utiliza 2 veces nomás en el Nuevo Testamento y significa super, super, archi, mega abundante. Es una palabra compuesta, una que se ha inventado Pablo. Pablo hace eso a veces, inventa palabras y usa una palabra, junta 2 palabras para mostrar que es algo increíblemente pleno. La gracia de Dios sobreabundó cuando el pecado de Pablo abundaba. Jamás la maldad de este mundo va a sobrepasar el poder de nuestro Dios. Jamás nadie se va a poder hundir tanto en el pecado que Dios no le pueda salvar. Jamás alguien no se va a poder apartar tanto del Señor que Dios no le pueda traer nuevamente. Y a pesar de que Pablo se hundió en su pecado, se hundió en su miseria, se hundió en su amargura, se hundió en su odio, la gracia de Dios fue más abundante y le sacó de esa condición, le levantó, le cambió, le capacitó, le tuvo por fiel y encima le puso en el ministerio. Y lo que antes era un instrumento de Satanás, ahora se volvió un instrumento de Dios. Eso le da gloria a Dios. Cuando tú y yo éramos personas perdidas, que blasfemábamos, que nos burlábamos de Dios, que nos oponíamos a Dios. ¿Y quién te ha visto antes y quién te ha visto ahora, verdad? Predicando ese evangelio, con la Biblia en el brazo. Y los amigos que no te veían hace años, ¿y a ti qué te pasó, no? Si tú eras el primero que se burlaba de los cristianos, si tú eres el primero que decía que la religión es el opio del pueblo, ¿qué te han lavado el cerebro? No, no, no. A mí nadie me lavó el cerebro. Cristo me cambió el corazón. Amén. Cristo me transformó. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo me transformó por la misericordia de Dios. Y hermano, esta palabra es importante porque la misericordia es uno de los atributos de nuestro Dios. Te voy a mostrar algunos pasajes donde hablan acerca de esto. Hay un montón, hay cerca de 360 y tantas veces que se utiliza la palabra misericordia en la Biblia con respecto a Dios. Y mira lo que dice Éxodo 34:6. Está Jehová con Moisés y Éxodo 34:6 dice, pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión que siente Dios ante la circunstancia o ante la condición de una persona o de una situación. Es la compasión que uno siente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sentido compasión en algún momento? Bueno, a veces pasa que por la calle me encuentro a un niño trabajando, es un niño chiquitito, creo que ni 5 años tiene, está limpiando lunas, o me encuentro una abuelita que ya yo digo, ay, debería estar descansando en su casa y está bajo el sol con su cajita vendiendo caramelos. Eso te hace sentir, ¿verdad? Bueno, espero que te haga sentir algo, hermano, porque si no eres más pecho frío que... ¿Verdad? Es un cubo de hielo ahí en vez de corazón. Entonces,
Sientes compasión, quieres ayudarle, ¿verdad? De alguna manera, aunque sea de repente, mira, ¿sabes qué? Toma, no me des nada, toma, aunque sea para algo, te ayudará, ¿verdad? Espero que lo haga, hermano. Un sol no te va a hacer ni rico ni pobre. Así que ponte una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho. No seas egoísta, pues. Claro. Si un ser humano pecador puede sentir compasión, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Dios, verdad? Entonces es la compasión elevada a la enésima potencia. Es la compasión, es la misericordia, es el dolor que siente el Señor, no porque algo en él esté mal, sino al ver la condición del ser humano, perdida, abandonada a su propia necedad. Y esta misericordia y esta compasión permea todas las escrituras, hermano. Usted puede ver la misericordia de Dios en todas las escrituras. Usted dirá, y alguna vez conversé con una persona que me decía, ¿de qué misericordia me estás hablando? Si el Dios del Antiguo Testamento es cruel, es malvado, mira cómo destruye la ciudad. Déjame decirte que aún el juicio de una pequeña ciudad es un acto de misericordia. Para poner temor en el corazón de las demás personas. El juicio de Dios aún es un acto de misericordia, hermano. Para refrenar la maldad del ser humano. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado con la humanidad si Dios no refrenara la maldad del ser humano? Hace muchísimo tiempo y nos habríamos extinguido. Así de irracional es el ser humano, hermanos. Así de irracional somos. Ya nos hubiéramos extinguido. Pero por la misericordia de Dios, no. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Quién escribe esto? Jeremías. ¿Cuándo? Cuando Israel estaba en el exilio, disciplinado por Dios, después de muchos años de ser rebelde contra Dios. Aún en esa condición, aún en esa circunstancia de rebeldía, de dureza de corazón de Israel y que Dios tuvo que castigar a su pueblo, aún en ese momento tan oscuro, dice, nunca decayeron sus misericordias. Así que el exilio de Israel, aún eso tan triste, fue un acto de misericordia de parte de Dios. Porque usted sabe, cuando Israel salió del exilio, la idolatría ya había sido erradicada de ese pueblo. Nunca más Israel volvió a adorar a Moloch, a Baal y a esos dioses falsos. Nunca más después del exilio. En cierto sentido aprendieron la lección. Digo en cierto porque no en todo. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, hermano. No sé a ti, pero a mí me alegra eso, saber que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, que su misericordia no se agota para conmigo, para con usted, que cada día Dios está proclive, está dispuesto a perdonarle, a escucharle, a recibirle, cada mañana. Cada mañana. Él no es un Dios, Él no es como yo puedo ser, o como tu esposo, o como mi esposo, o como otro hermano que se molesta y al día siguiente sigue con la molestia. Dios no. Él es paciente. Él renueva su misericordia cada mañana. Cada mañana usted puede empezar otra vez. Amén. Primera de Pedro 2:9, Pablo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Usted ha alcanzado misericordia de Dios. Por eso usted está aquí y no está revolcándose en el pecado. Amén. Por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, que nos vio y nos sanó y nos restauró y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dio un nuevo propósito, un nuevo destino, un nuevo corazón, una nueva mente. Ese es nuestro Dios. Entonces usted puede entender la indignación de Pablo al decir, estos falsos maestros que lo que hacen es engañar con sus palabras, pervertir el evangelio, entretener a las personas con teorías absurdas que no sirven para nada.
que no cambien el corazón del hombre. Lo único que le puede cambiar es el evangelio. Y el evangelio está puesto para el pecador, para el impío, para el homicida, para el detractor, para el blasfemo, para todo aquel que haya pecado. El evangelio es la única solución. Para todos los hombres, pues, ¿verdad? El evangelio es la solución. En estos tiempos oscuros, mi amado hermano, hermana, el hombre no necesita un evangelio moderno. Necesita simplemente el evangelio de Jesucristo. Lo sigue necesitando hoy como lo necesitó en los tiempos de Pablo. Y lo seguirá necesitando 1000 años después, si el Señor no viene. Seguirá necesitando el evangelio de Jesús. Imagínate, ¿no? El Señor todavía tarda en venir, la tecnología avanza, ya nos parecemos a los supersónicos. Ya los carros vuelan y qué sé yo. Seguiremos necesitando del evangelio de Jesús. Amén. Es lo único que no se actualiza, no necesita upgrades. Versión definitiva. Es lo único que nos salva. Es lo único que nos puede transformar. La gracia de Dios que se extiende cada mañana al pecador para que se arrepienta, para que vuelva al camino. Y por eso tenemos que darle gracias, hermanos, porque Él nos salvó. Segundo, damos gracias a Dios porque Él nos salvó para. Él no solamente te salva por su gracia, sino te salva para su gloria. Él te salva por su gracia, por su compasión, por su misericordia, pero para su gloria. Para que ahora tú, salvo, nueva criatura, nuevo corazón, nuevamente, glorifiques a Dios con tu vida y ayudes a extender el reino de los cielos. Mira lo que dice los versos 15 y 16 de este pasaje. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que han de creer en Él o los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hay tres verdades que se nos enseña aquí en estos dos versículos. La primera verdad, hermanos, hay un gran Salvador. Amén. La historia no está perdida. Satanás no ha ganado. La muerte no es la victoriosa. Hay un gran Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que si hay algo que el pecador necesita saber, si una sola cosa pudiera saber el pecador y nada más, es esto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos han tenido disquetes? ¿Verdad? Y cómo luchábamos para meter, comprimíamos, borrábamos para que entre en el disquete, ¿no? Porque eso, ¿cuánto tiene un disquete? 1144 KB, creo. No sé, una cosa que ni una canción entra ahora ahí, o sea. Yo me acuerdo que instalaba el Windows 95, lo partía como en 20 disquetes así. Y uno, y el otro, y te pedía el otro, y uno malogrado, todo se echó a perder. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando lo que son de mi época? No, los más jóvenes, ¿qué es eso? Existían disquedantes, busca en Google la vida. Existen, usábamos eso. Si lo único, y obviamente guardabas lo más importante, ¿verdad? Si pudiéramos guardar lo más importante, si algo fuera resumido y solo pudiéramos sacar una verdad para meter en nuestro disquete de vida, sería esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La principal y más básica verdad que el hombre necesita. Usted no necesita saber cuál es su propósito de vida, usted no necesita saber qué va a pasar mañana, si se ganará la lotería o no, si la chica le hará caso o no. Usted necesita saber: Cristo Jesús vino al mundo para salvarme. Esa es la primera y gran verdad que necesitamos saber. Lamentablemente hoy, como les decía, por estos falsos maestros, por estas falsas enseñanzas, Dios ha sido reducido a un psicólogo. Jesús ha sido reducido a un coach, ¿verdad? Que está ahí para ahí hacerte masajitos, para elevarte a tu máximo potencial, ahí para mejorarte, ¿verdad? Pero tú no necesitas mejorarte, tú necesitas nacer de nuevo. Tú no necesitas un psicólogo, necesitas a Dios que te levante de los muertos. No. Por eso Pablo dice: la ley no es para mejorarte, la ley es para el pecador, la ley es para el blasfemo, la ley es para el parricida, para el homicida, para el blasfemo, para el que está perdido. ¿Quién? Yo, sí, tú, perdido. Para eso es el evangelio, hermanos. Ese mensaje que trastornó el mundo, ¿verdad?
Que los fariseos iban y decían, estos locos están trastornando todo el mundo. Ese mensaje era el simple mensaje sencillo de los primeros siglos del cristianismo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la primera gran verdad que usted y yo nunca debemos olvidar. Y esa es la razón de ser de la iglesia. Nos reunimos porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Nos reunimos porque éramos pecadores y Él vino a salvarnos. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y me encontró y me dio nueva vida. Y estoy aquí ahora y le puedo dar gracias a Dios por ello. Segunda gran verdad. Así como hay un gran Salvador, usted y yo somos grandes pecadores. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. No en orden, vuelvo a repetir, el que pecó primero fue Eva, y aún antes que Eva, Lucifer. Así que él no era el primero en pecar, sino el peor, llamémoslo así. El peor de los pecadores. ¿Por qué se considera Pablo el peor? Porque persiguió al Señor, persiguió a la iglesia. Él mismo lo dice, lo hemos leído en Hechos 26, él obligaba a blasfemar a los cristianos. Él los entregaba a la muerte, él daba su voto. Cuando Esteban fue apedreado, él estaba allí. Y Pablo dijo, bien hecho, que lo maten. Eso provocó un impacto tan fuerte en Pablo que él dijo, no, yo soy el peor de todos. Y en 1 Corintios, cuando él dice, de los apóstoles, ¿quién yo soy? El último. De los siervos de Dios, yo soy el último, el más bajo, el menos importante. Pero de los pecadores, tristemente tengo la medalla de honor, soy el primero. Y Pablo no saca pecando de, ay, el humildito, no, 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 no. Es realmente lo que había impactado su vida. Lo que había impactado su vida, hermanos. Él como pecador fue un buen pecador. Ya, pongámoslo en perspectiva, ¿no? Él, para ser instrumento de Satanás, fue buen instrumento. Él hacía muchas cosas. Era fervoroso. Pecaba con ganas. ¿Verdad? Dice aquí, él se considera de los apóstoles el último, pero de los pecadores el primero. Por esto se le mostró misericordia. Claro, acá en la Reina Valera dice, por esto hallé misericordia, ¿verdad? En el verso 16 dice igual, por eso yo fui recibido a misericordia, claro, fui recibido a misericordia, es una voz pasiva igual, fue recibido a misericordia nuevamente, pero ¿por qué ahora? La primera vez, y esto está en el versículo número 13, él dice, fui recibido a misericordia porque lo hice de incredulidad e ignorancia. Ahora, en el verso 16, él dice, fui recibido a misericordia porque, o para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, o mejor dicho, toda su paciencia. Entonces, es lo que te decía hace un instante. Dios salvó a Pablo por su gracia, porque era un hombre incrédulo, era un hombre perdido, y Dios tuvo misericordia a Pablo y lo salvó, y por eso encontró misericordia a Pablo, pero también Pablo salvó a Timoteo. ¿Qué estoy hablando? Dios salvó a Pablo para que Pablo sea un ejemplo, una plantilla, un modelo. Acá lo está diciendo claramente. Fui recibido a misericordia para que Jesús mostrara en mí toda su paciencia, toda su clemencia, todo su amor, toda su misericordia. Es decir, Pablo está diciendo, si Dios me pudo salvar a mí, Dios puede salvar a cualquiera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si yo, que era el peor de los pecadores, que perseguía a la iglesia de Dios, que obligué a blasfemar a los cristianos, que perseguía a los cristianos, que maté a cristianos, si Dios me pudo salvar a mí, Dios puede salvar a cualquiera. Eso es Pablo, hermanos. Y aquí vemos otro atributo de Dios. La primera es su misericordia. Ahora, su paciencia. La misericordia de Dios, hermano, le mueve a compadecerse ante la desesperada condición del ser humano pecador. La paciencia le mantiene a Dios en el mismo ánimo sin desanimarse en la gracia, a pesar de que el pecador constantemente blasfema y se rebela contra él. ¿Usted me entiende? La misericordia le mueve a Dios a compasión para mostrarle gracia al pecador. La paciencia de Dios mantiene a Dios en el mismo ánimo. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia, verdad? Perdemos el ánimo. ¿Sabes qué? Tú eres un caso perdido. Contigo no se puede hablar. Ya no voy a orar por ti porque tú no entiendes, ¿verdad?
Muchas veces hemos perdido la paciencia de esa manera. Dios no la pierde, hermano. Amén. Dios no pierde la paciencia. Dios no se desanima con usted. Dios no lo mira y le dice, no, este es un caso perdido ya. Imagínate en el cielo, no, Gabriel, Gabriel. Sí, señor. Mira, mira, Rubén. ¿Otra vez, señor? Otra vez. No sé, ¿para qué, señor? ¿Y acaso perdido? Sí, ¿no? Sí, ya. No, hermanos, Dios no nos muestra así. Dios tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén? La idea es de que Dios fue paciente con Pablo. Porque durante los años que Pablo se formó como un fariseo, que albergó odio en su corazón contra el cristianismo, que persiguió a los cristianos, durante esos días y meses y años y lo que duró su carrera como fariseo, Dios le tuvo paciencia, no lo juzgó, no lo mató en el acto. Dios pudo haber hecho así. Y chao, Pablo desapareció de la faz de la tierra, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque le tuvo paciencia. A pesar de que Pablo ni enterado estaba de que estaba pecando contra Dios. Pero Dios le tuvo paciencia. No lo juzgó en el acto, sino soportando con paciencia sus ataques, sus insultos, su persecución contra la iglesia, hasta el momento debido en que la misericordia de Dios actuó y le salvó camino a Damasco. Entonces los atributos de Dios no se excluyen, están unidos, actúan en determinados momentos. Hay momentos donde la paciencia de Dios nos soporta, hermanos. Porque a veces ni yo me soporto a mí mismo. Amén. ¿Cuántos de ustedes no quisieran desdoblarse para golpearse a sí mismos? A veces ni nos soportamos, ¿verdad? Nosotros mismos. A veces nuestros cónyuges ya no nos soportan. Nos quiere meter un cocacho, ¿no? Somos terribles, hermanos. Amén. Yo soy terrible. Yo le he dicho a mi esposa, yo soy terrible. Tú también, le he dicho. Somos terribles, hermanos. Pero la misericordia de Dios nos anima. Porque cuando usted cae en cuenta de su verdadera condición y usted cae en cuenta de su real necesidad y usted cae en cuenta de que realmente usted necesita de Dios y usted dobla sus rodillas y usted clama a Dios con lágrimas de sus ojos, Dios oye. Dios oye, hermano. No importa cuánto se haya apartado usted de Dios, no importa cuánto se haya alejado del Señor, cuánto haya dado la espalda a Dios, si usted acude al Señor con corazón contrito y humillado, dice la palabra, a ese tipo de corazón Dios no despreciará jamás. La misericordia de Dios te espera con los brazos abiertos. Y su paciencia nos soporta día con día, hermanos. ¿Sabes una cosa? Cuando yo le estudiaba este pasaje decía, bueno, Pablo, tú te consideras el primero de los pecadores. Es que yo no había nacido todavía. Perdóname, Pablo, pero el puesto te lo robo yo hoy día. ¿Sabes por qué? Porque Pablo hizo lo que hizo en su incredulidad. Yo hago muchas veces cosas aún sabiendo. Eso es peor aún. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pablo hizo lo que hizo en incredulidad, en ignorancia. Yo las hago sabiendo. Es eso peor aún. Por eso cuando llega el cielo, Pablito, perdóname, pero yo te robo el puesto. De los pecadores tú serás el segundo, yo soy el primero. Porque yo, sabiendo, peco contra Dios. A sabiendas. Eso es peor aún. Pero gracias a Dios por su paciencia y gracias a Dios por su misericordia. Porque no hemos sido consumidos, no he sido consumido por la misericordia de Dios. Cada mañana que usted levanta, hermano, es una muestra de la misericordia de Dios sobre su vida. Cada plato de comida que usted se puede llevar a la mesa es una muestra de la misericordia de Dios sobre su vida. Cada día que usted puede abrazar a sus hijos, que puede ver a su esposa, que puede salir, respirar el aire, que puede ver un día más de sol, es una muestra de la misericordia y de la paciencia de Dios. No desprecie la paciencia de Dios, hermano, ni juegue con ella. Si usted tiene que arreglar cuentas con Dios, hágalo de una vez. No piense, no, Dios me tiene paciencia. Cuidado. Porque así como la misericordia y la paciencia de Dios son atributos del Señor, también su justicia, también su santidad. Y el mismo Dios que es misericordioso y bueno es el mismo Dios que es justo y que disciplina también. Cuidado.
Así que si yo soy consciente y caigo en cuenta de que estoy mal con el Señor, de que tengo que ponerme a cuentas con Él, pues hoy, no mañana, hoy es el día para ponerme a cuentas con Dios. Y yo estoy seguro que si me acerco al Señor con un corazón humillado, con un corazón sincero, le digo, Señor, de verdad, perdóname, yo sé que Él me va a oír por su misericordia. Y sé que Él no me ha consumido hasta el día de hoy, no me ha juzgado por su paciencia. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, hermano, ya estaríamos consumidos definitivamente. Mira lo que dice Romanos 2, 4 al 6. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, largura de ánimo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que cada día que amanece, hermanos, es una oportunidad para el pecador, para que se arrepienta. Porque va a llegar un día en que ya esa puerta ya se va a cerrar. Va a llegar un día en que Jesús volverá por segunda vez, aleluya, y vendrá para juzgar. Ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Por eso Pablo decía, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que usted asegure su vida delante del Señor, hoy es el día que usted se ponga cuenta, porque usted no sabe si mañana viene el Señor. No juegue, no juegue, no juegue, no tiente su suerte. No diga, no, mañana me convierto, el próxima semana me convierto, no, el próximo año ya me comprometo en la iglesia. No juegue, porque usted no sabe si va a haber el próximo año. Usted no sabe ni siquiera si va a haber mañana. ¿Usted me entiende? Aproveche la misericordia de Dios hoy. No tomen en vano la gracia de Dios. Primera verdad, entonces, hay un gran Salvador. Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Segunda verdad, yo soy un gran pecador. Yo necesito de Dios. Yo necesito cada día de la misericordia de Dios. Yo necesito de la gracia de Dios, hermano. Usted puede ver a un predicador. Usted puede ver a un pastor. Y usted puede decir, wow, cómo predica, cómo sabe, cómo enseña. Hermano, eso es gracia de Dios. Saca eso de mí y ¿qué queda? Un miserable. Eso queda. Un pecador. Un pecador rebelde, orgulloso, débil, frágil. Eso queda. Nada. Es solamente por la gracia de Dios que usted y yo estamos aquí. Amén. Es solo su gracia. Tercera verdad. Hay un gran Salvador. Soy un gran pecador. Tercera verdad. Cualquier pecador puede ser salvo. Cualquiera. Pablo dice aquí, fui recibido a misericordia para que Jesús mostrara en mí toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Ves? Pablo no es el único que fue salvo. Pablo dice, yo fui el ejemplo. Dios me puso a mí como modelo para que tú veas cómo Dios puede cambiar la vida de una persona, cómo Dios puede transformar la vida de una persona, cómo Dios puede hacer posible lo imposible, cómo Dios puede transformar a una persona endurecida por la amargura, el pecado, el odio, el fanatismo religioso, los hábitos, las adicciones, los complejos, los traumas de la niñez, las heridas, cómo Dios puede cambiar lo que parece imposible de cambiar. Dios lo puede cambiar. Pablo es el ejemplo. Pablo es el ejemplo. Pablo fue salvo por Dios y puesto como ejemplo para que cualquier persona que pueda ser salva por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Saulo, en su condición de incrédulo, fue un tremendo opositor a Dios. Ahora, cuando se convirtió al Señor, fue fervoroso en su servicio a Dios. Es otra cosa que me llama la atención de Pablo. Es decir, como pecador era bueno, era uno de los mejores pecadores que hubo, ¿verdad? Pero cuando se convirtió al Señor, ¿sabes qué pasó? Él se volvió uno de los mejores siervos de Dios. Es decir, si para el pecado fui diligente, si para el pecado yo corría, para mí Dios, con más razón. Conozco a veces, creo que todos nos hemos sentido tentados de esa manera, ¿verdad? En el mundo, las fiestas, el alcohol, el trago, el cigarro, las mujeres, te podías pasar una noche en vela tranquilamente, al día siguiente tu chilcano ahí rejuvenecido la seguías, ¿verdad? Y al día siguiente otra fiesta y vamos. Y al día siguiente otra, vamos. Cuerpo hay, ¿sí o no? Para la maldad nunca falta. Para la maldad nunca falta plata y nunca falta tiempo
y nunca falta ganas. ¿Sí o no? Yo veo, hermanos, muchos vecinos, por ejemplo, de mi barrio, se quejan que hablan de plata, pero mírenlo los sábados, con su caja de cerveza, y eso no es gratis. ¿Y de dónde? Ah, siempre hay plata. Para la maldad siempre hay dinero. Para el pecado siempre hay ganas y siempre hay fuerzas. Pero a veces llegamos a Cristo, ni una mosca matamos, ¿verdad? No, pues, yo digo, si has pecado con ganas en el mundo, ahora con ganas sírvele al Señor, ¿verdad? Ahora con ganas sirve al Señor. Si te has amanecido en discotecas, ahora amaneces para el Señor. ¿O no? Claro que sí. Pablo lo hizo. Pablo era un pecador de aquellos y como creyente fue también de aquellos. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 9:20. Pablo recién se ha convertido, ¿eh? Nuevecito. Claro, pero recién convertido. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Cristo, el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, total, ¿no es ese el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ves? Pablo se esforzó. Pablo se esforzó. Hermanos, uno de mis razonamientos es el siguiente. Yo conocí al Señor a los 19 años, pero realmente empecé a activar a los 20. Ese año, entre los 19 y 20, estaba ahí medio divagando, hasta que creo que yo recién me convertí a los 20 años. Tengo 43 ahorita, 23 años caminando con el Señor. Pero no sabes cómo me hubiera gustado a mí conocer al Señor de más joven. Y de esos 23 años, hermanos, tú dirás, 23 años sin vino al Señor. No. Muchos de esos años yo los perdí. Perdí el tiempo absurdamente. En tonterías, en divagando, sin saber una cosa, la otra, en pecado, en muchas cosas. ¿Usted me entiende? Y ahora yo digo, wow, ¿cómo me hubiera gustado conocer al Señor antes aún? Para entregarle mi vida, mi juventud completa a Cristo Jesús. Yo corro contra el tiempo, hermano. Yo me siento así, tengo que correr contra el tiempo, tengo que recuperar el tiempo perdido. Tengo que recuperar el tiempo perdido que yo perdí, que yo desperdicié por mi pecado, por mi ignorancia, por mi incredulidad. Porque no vamos a ser jóvenes siempre, hermanos. Las fuerzas se van, amén. Y hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo sirviéndole al Señor. Pablo lo hizo y usted y yo tenemos que hacerlo también. Así que si usted en el mundo, hermano, ha estado ahí en las fiestas, o ha estado ahí con las mujeres, o con los hombres, o en la violencia, o en el alcohol, en la droga, en lo que sea, que ahí usted ha sido fervoroso, pues ahora con mucha mayor razón, usted tiene que serlo para la gloria del Señor. Así que démosle gracias a Dios, hermanos, no solamente porque Él nos ha salvado, sino porque Él quiere usar su vida como un ejemplo para otros pecadores. Uno de los mejores métodos de evangelismo empieza con su propia vida. Mi testimonio puede impactar y abrir puertas a los incrédulos para que yo les pueda hablar de Jesús. Así que, querido hermano, trabaje en su testimonio, trabaje en su vida, trabaje en su servicio al Señor, en su fervor al Señor, sea fervoroso. Si lo fue antes como incrédulo, ¿por qué no lo va a hacer ahora como creyente? Con mayor razón todavía, uno tiene que esforzarse para poder ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y termino con este punto. Démosle gracias al Señor, hermanos, porque Él es el gran Salvador de los hombres. Qué hermoso que a pesar de que el mundo cambia y las cosas cambian y las políticas cambian y todo está de cabeza, el gran Salvador sigue siendo el gran Salvador. Y eso no cambia. El verso 17, Pablo termina diciendo, por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este, por lo tanto, es clave. ¿Por qué? Porque él está hablando, Pablo está hablando de sí mismo. Pablo está diciendo, mira lo que yo era antes, mira lo que Dios ha hecho de mí, y lo ha hecho porque yo era incrédulo, lo ha hecho para que Jesús mostrara su clemencia en mí. Yo no soy la estrella de esta historia.
Por lo tanto, la gloria sea a Dios, porque Él me salvó. Él me puso en el ministerio, Él me tuvo por fiel, Él me sostiene hasta el día de hoy. Yo no soy la estrella es Jesús. El que hizo posible que mi vida transformara fue Jesús. El que es posible que mi vida haya sido bendecida de alguna manera es el Señor Jesús. El que hace posible que yo le pueda servir es el Señor Jesús. El que se lleve a llevar la gloria es el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria. Él es el Salvador. Él es el que hace útil lo que es inútil. Él es el que hace posible lo imposible. Él es el que toma a un hombre, una mujer arruinado y lo utiliza como un gran instrumento en sus manos. Él toma lo que es vil y menospreciado y lo hace algo poderoso. Amén. Él puede hacer estas cosas. Este pasaje concluye con un himno de alabanza y agradecimiento a Dios, el Salvador de los hombres. Él es el Rey eterno, cuyo reinado jamás desaparecerá. Pablo escribe a Timoteo en el contexto del Imperio Romano, en el contexto de los césares romanos, que eran considerados casi divinidades, que eran llamados salvadores por los hombres, que tenían el poder para matar, para dar vida, perdón, o para matar. Pero Pablo dice, no, el César pasará como cualquier otro hombre y su cadáver se lo comerán los gusanos como el cadáver de cualquier otro hombre. Hay un Rey eterno. Ese es Dios. Ningún gobernante humano, hermanos, ninguna política nos va a salvar. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. El que viene de arriba. El que viene del cielo. Él sí nos puede salvar. Él es el Rey inmortal, cuyo reinado nunca se debilitará y apagará. El Imperio Romano pasó, vino otro imperio, Estamos ahora presenciando el fin del Imperio americano, el Imperio estadounidense. Probablemente empiece el Imperio chino, no se sabe todavía. Estamos ahorita en pleno cambio de orden mundial. Pero pasará igual. Los imperios pasan, hermanos. Pero el Rey inmortal permanece para siempre. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el único Dios. No hay otro fuera de Él. No hay otro Salvador. Pedro decía, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No en el nombre de María, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Gandhi, no en el nombre de nadie, solo en el nombre de Jesús hay salvación y nadie más. Él es el único, no hay otro, no hay otra esperanza, no hay nadie más que haya muerto por el ser humano y haya resucitado de entre los muertos, solo Jesús. A este bendito Dios, a este Rey eterno, a este Rey sabio, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Así que mi propósito en esta mañana es animarte, es alentarte a que des gracias a Dios por su misericordia, des gracias a Dios por su paciencia y te esfuerces en ser todo lo que Dios quiere que tú seas, para la gloria de Dios, porque recuerda, Él te salvó por su gracia, pero te salvó también para su gloria, para que tu vida le dé la gloria a Dios, para que tu vida impacte la vida de otros, para que tu vida brille en medio de tu familia, para que los miembros de tu hogar que no son creyentes te vean y digan, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan paciente? ¿Por qué siempre está feliz? ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué no se desalienta? ¿Por qué no reniega? ¿Por qué no está lleno de odio y de rencor? Mira todo lo que le ha pasado en su vida y no guarda rencor. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Tomó mi vida y transformó lo que era inútil en algo útil. Lo que estaba perdido fue encontrado. Lo que estaba muerto le dio vida. La Biblia nos enseña, hermanos, que a quien más se le perdona, más amor muestra. Y Pablo era tremendamente consciente de su pecado. Tanto así que él dijo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Y eso sabes para qué le sirvió? Le sirvió para que él dijera, si Dios me ha perdonado tanto, entonces yo voy a vivir agradecido, fervoroso y amoroso en la obra del Señor. Pregunta, mi amado hermano, hermana, ¿eres consciente de cuánto Dios te ha perdonado? ¿Eres consciente de cuánto Dios te soporta con paciencia cada día? Como te digo, ¿no? Pablo hizo lo que hizo en su ignorancia, yo lo hago a sabiendas. Así que yo digo, Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. ¿Eres consciente de que Dios extiende su misericordia sobre tu vida cada día? Y cada día te da el regalo de la vida para que le sirvas, para que hables de Él, para que impactes a otros con tu testimonio. No tomes entonces, querido hermano, no tomes en poco la gracia de Dios, sino entrégate al Señor y
como dice esta fotito, hay una imagen ahí que voy a pedir que lo pongan. Dice ahí, es cierto que el cristiano debe soñar en grande, pero no durante la prédica, ¿no? Despiértate tú que duermes, dice. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Querido hermano, levántate. Hay mucho por hacer. Levántate. Sin temor habla de Cristo. Sin temor háblale a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Y si tú no estás seguro o no estás segura de que Dios pueda haber hecho la obra en ti, entonces hoy es un buen día para que te acerques a ese gran Salvador y le digas, Señor, yo soy un gran pecador. Necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón, necesito que me salves, necesito que me sanes, necesito que me restaures, porque solo tú eres la única esperanza de este mundo. Solo tú eres el gran Salvador que puede salvar a un gran pecador. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Cultiva un corazón agradecido con Dios. Vive agradecido con Dios. Demuéstrale tu gratitud a Dios con un servicio fiel y fervoroso. Vive y construye un testimonio agradable a Dios, que sea una herramienta para que impacten a otros, que otros puedan ver tu vida y al verla te pregunten, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan optimista siempre? ¿Por qué no te desesperas? ¿Por qué tienes paz a pesar de todo? ¿No ves cómo estamos viviendo? Porque yo creo en Cristo Jesús. Y empiezas a hablar de Jesús a las personas. Si siendo pecador fuiste fervoroso en la maldad, ahora con más razón sé fervoroso para la gloria de Dios. Predica, querido hermano, hermana, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque todavía fuera hay muchos Saulos. Amén. Que necesitan conocer a Jesús. Aún hay muchas mujeres y hombres que necesitan conocer a Jesús. Y dale la gloria a Dios en todo. Él se la merece. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la alabanza. Ponte en pie, mi querido hermano, vamos a orar. Gracias, Señor. Porque aquello que parecía imposible, aquello que parecía ser mi muerte, Señor, aquello que parecía no tener salida, tú cambiaste mi suerte y mi destino, Señor. Y ahora soy un milagro en tus manos. Yo iba rumbo a la condenación, Señor. Yo iba rumbo al infierno, con un corazón lleno de odio, con una mente llena de podredumbre, con una vida arruinada. Iba rumbo a la condenación. Pero el gran Salvador encontró a este gran pecador y me salvó. Y me salvaste, Señor, como quieres salvar hoy a cualquiera que se acerca a ti, con corazón sincero. Salvador de los hombres, Cristo Jesús, tuya es la gloria, Señor, tuya la alabanza, tuya el poder, porque solo tú puedes salvar al ser humano, solo tú puedes transformar el corazón perdido. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gloria y alabanza, Cordero de Dios, porque solo tú eres digno, Señor, porque tú nos lavaste con tu sangre y nos compraste para Dios, hombres de toda tribu, lengua y nación, que te adoramos en esta mañana, te exaltamos porque reconocemos que por tu misericordia no hemos sido consumidos y por tu paciencia somos soportados cada día por ti, Señor. Límpianos cada día más. Haznos fervorosos en tu obra, Señor. Úsanos. Dios mío, yo soy inútil, pero toma lo inútil y vuélvelo útil. Toma lo que no sirve, Señor, lo despreciado, y haz algo en tu mano, Señor. Toma lo que no sirve y úsalo como un instrumento útil en tus manos. Tú tienes el poder para hacer eso. Tú tienes el poder para hacer posible lo imposible. Para ti son posibles todas las cosas, Señor. Levanta de esta mañana, de este lugar, hombres y mujeres útiles en tus manos, siervos y siervas de Dios, que con poder y de nuevo prediquen tu palabra, que con poder y de nuevo brillen en sus vidas y sus testimonios alumbren la oscuridad de este mundo y su gozo y su paz sea notorio, sea notoria a las personas, que la gente pueda ver nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fe y nuestra confianza, no en el hombre, sino en ti, y se pregunten por qué son distintos, por qué son así, y sea la puerta abierta para que nosotros podamos hablarles de ti, Señor, del Salvador de los hombres. Y si en esta mañana hay alguna persona
que aún no te ha conocido, que aún no ha tenido un encuentro con ese gran Salvador, yo te suplico que por medio de tu Espíritu Santo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, restaures y regeneres a los que necesitan ser salvos. Si tú en esta mañana tienes esa duda, yo te pido, por favor, ora junto conmigo. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. He creído, Señor, que Cristo Jesús es el gran Salvador de los hombres. Creo, Señor, que Él vino a esta tierra a morir por los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día. Yo sé ahora que Jesús es el Salvador de los hombres, pero quiero en esta mañana que Él sea mi Salvador. Por favor, sálvame. Dame nueva vida, un nuevo corazón, para yo poder entonces saber y experimentar lo que se ha hablado en esta mañana. Yo estoy perdido, Señor. Sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, tú has oído la oración de todo corazón sincero, de todo que con corazón sincero se han acercado a ti. Glorifícate, Señor, y el nombre de tu Hijo Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén.